Mi nombre es Clarice, tengo 28 años y necesito compartir con ustedes una historia que cambió completamente mi vida. Una historia sobre amor prohibido, desesperación, magia oscura y las consecuencias devastadoras de jugar con fuerzas que no comprendemos. Si estás leyendo esto, quizás sea porque también te has encontrado en situaciones donde el corazón habla más fuerte que la razón. Pero vine aquí para advertirles, hay límites que jamás debemos cruzar. Crecí en Petrópolis, en el interior de Río de Janeiro, en una casa simple pero llena de amor. Mis padres, doña Regina y don Carlos, siempre fueron mi puerto seguro. Papá trabajaba como mecánico y mamá atendía nuestra pequeña tienda de abarrotes. Éramos una familia unida, de esas que se reúne cada domingo para el almuerzo y donde los problemas de uno se convierten en problemas de todos. Mi mejor amiga desde los 8 años era Isabela. Nos conocimos en 3er grado de primaria y, desde entonces, éramos inseparables. Ella vivía a 2 cuadras de casa, en una residencia mucho más grande que la nuestra. Su padre, el señor Eduardo, era abogado, un hombre alto, elegante, con esos cabellos canosos que le daban un encanto maduro a su rostro. La madre, doña Carmen, había fallecido cuando Isabela tenía apenas 12 años, víctima de un cáncer fulminante. Durante toda nuestra adolescencia, prácticamente viví en casa de Isa. El señor Eduardo siempre me trató como una segunda hija, me llevaba junto cuando salía con ella, pagaba nuestros helados, cines e incluso algunos paseos más costosos. Era un hombre gentil, inteligente y con una risa contagiosa que resonaba en la casa. Admiraba mucho su fuerza y cómo había criado a Isabela solo después de perder a su esposa. Mi familia siempre me apoyó incondicionalmente. Mamá solía decir, Clarice, tienes un corazón demasiado grande, pero cuidado de no lastimarte tratando de amar a quien no puede amarte de vuelta. En ese momento no entendía muy bien esas palabras. Hoy resuenan en mi mente como un presagio. Además de Isa, tenía 2 amigos muy cercanos. Marcos, un tipo alto y delgado que siempre me hacía reír incluso en los peores días. Y Leticia, una niña dulce que conocía todos los secretos sobre plantas medicinales porque su abuela era curandera. Estos 3 eran mis pilares durante los momentos difíciles de la adolescencia. Cuando terminamos la preparatoria, Isabela y yo hicimos el examen de ingreso a Derecho en la misma universidad particular de la ciudad vecina. Conseguí una beca parcial y mis padres se esforzaron por pagar el resto. Durante esos 4 años de universidad, continué asistiendo a casa de los Oliveira con la misma intimidad de siempre. Fue en el 3er año de la universidad cuando todo comenzó a cambiar. Tenía 21 años y el señor Eduardo, 47. Empecé a darme cuenta de que mis sentimientos por él se estaban convirtiendo en algo que no debería existir. Cuando él llegaba del trabajo y me saludaba con esa sonrisa cálida, mi corazón se aceleraba. Cuando se inclinaba para ayudarme con algún trabajo de la universidad, sentía un calor extraño recorrer mi cuerpo. Al principio, luché valientemente contra esos sentimientos. Salía de casa, evitaba quedarme sola con él, buscaba excusas para no ir a los almuerzos dominicales en su casa. Isabela comenzó a extrañar mi comportamiento distante, pero no podía contarle la verdad. ¿Cómo explicarle a mi mejor amiga que me estaba enamorando de su padre? La situación se volvió insostenible cuando comenzamos nuestras prácticas en el último año de la universidad. Conseguí un puesto en un pequeño pero respetado despacho de abogados en el centro de Petrópolis. Mi jefe, el doctor Antonio, era un señor de 60 años, muy serio pero justo. El trabajo era duro, pero estaba determinada a destacar. Paralelamente, comencé una relación con Lucas, un compañero de universidad que siempre mostró interés por mí. Era un chico cariñoso, inteligente, con planes para el futuro.
Parecía la relación perfecta. Él me respetaba, mi familia le gustaba e Isabela aprobaba totalmente. Pero mi corazón estaba dividido y eso se volvía más evidente en cada encuentro familiar. Fue durante nuestra graduación que todo se desmoronó. La fiesta fue en casa de los Oliveira y el señor Eduardo se encargó de preparar todo en los mínimos detalles. En la madrugada, después de que todos se fueron, me quedé para ayudar con la limpieza. Isabela había bebido demasiado y se durmió temprano. Lucas se había ido con otros compañeros y me encontré a solas con el señor Eduardo en la cocina. «Clarice», dijo él mientras secaba los platos que yo lavaba, «sabes que siempre has sido como una hija para mí, ¿verdad?» Esas palabras me hirieron profundamente. Una hija. Eso es lo que yo era para él. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos y antes de que pudiera controlarme, me eché a llorar allí mismo, con las manos aún en el agua con detergente. «¿Qué tienes, hija?», preguntó él preocupado, poniendo la mano en mi hombro. Y fue entonces cuando cometí el primer error. Confesé todo. Entre sollozos le dije que no podía fingir más, que estaba enamorada de él desde hacía años, que sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. El señor Eduardo se quedó en shock. Me abrazó, intentó consolarme. Dijo que era normal tener esa confusión emocional, que era muy joven. Pero vi algo en su mirada esa noche. Una chispa, una pregunta. Y eso me dio esperanza donde no debería haber ninguna. Durante los meses siguientes, comencé una campaña sutil de seducción. Visitaba a Isabela más veces cuando sabía que ella no estaba en casa. Me esmeraba más en mi aspecto cuando iba para allá. Iniciaba conversaciones más íntimas con el señor Eduardo sobre trabajo, futuro, relaciones. Él trataba de mantener distancia, pero percibía que le estaba afectando. Rompí con Lucas sin dar explicaciones claras. Decía que necesitaba enfocarme en la carrera, que no estaba lista para un compromiso serio. Él estaba devastado y me sentí una pésima persona por lastimarlo así. Pero mi obsesión por el señor Eduardo había tomado control de mí completamente. La situación llegó a su límite una tarde de diciembre, 6 meses después de nuestra graduación. Isabela había viajado a un congreso en Sao Paulo y estaría fuera todo el fin de semana. El señor Eduardo me llamó diciendo que se sentía mal, con fiebre alta, y preguntó si podía comprarle algunos medicamentos. Cuando llegué a su casa con una bolsa de farmacia, lo encontré realmente debilitado en el sofá de la sala. Preparé un té, hice una sopa, lo cuidé con toda dedicación. Durante la noche nos sentamos juntos en el sofá viendo una película antigua y él comentó cómo había crecido, cómo me había convertido en una mujer madura y cariñosa. Quizás fue el medicamento para la gripe que tomó, tal vez la vulnerabilidad del momento, o tal vez era algo que se había construido durante meses. Cuando la película terminó, nuestras miradas se cruzaron de una manera diferente. Había una tensión en el aire que nunca había existido antes. «Clarice, yo...» Empezó a hablar, pero me acerqué y lo besé. Por un momento, él correspondió. Sintió el mismo deseo que yo había estado sintiendo durante tanto tiempo. Una cosa llevó a la otra, y antes de que pudiéramos razonar sobre las consecuencias, tuvimos una noche de amor intensa y desesperada. Fue mi primera vez de verdad, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sentí que finalmente estaba viviendo el amor de mi vida. Pero al despertar a la mañana siguiente, encontré a un señor Eduardo completamente diferente. Estaba sentado en el borde de la cama, con el rostro entre las manos, claramente en desesperación. «Dios mío, Clarice, ¿qué fue lo que hicimos?», murmuró. Las horas siguientes fueron una pesadilla. Él dijo que había sido un error terrible, que yo era prácticamente su hija, que había traicionado la confianza de su propia hija y de mis padres. Dijo que jamás podría suceder de nuevo,
que necesitábamos olvidar esa noche y actuar como si nada hubiera pasado. Rogué, lloré, traté de convencerlo de que lo que sentíamos era real, pero él fue inflexible. Pidió que saliera de su casa antes que Isabela volviera y dijo que necesitábamos un tiempo sin vernos para que las cosas volvieran a la normalidad. Regresé a casa destrozada. Me encerré en mi cuarto y pasé el resto del fin de semana llorando. Mi mamá intentaba hablar conmigo, pero no podía contarle lo que había sucedido. ¿Cómo explicar que había dormido con el padre de mi mejor amiga? ¿Cómo decir que estaba enamorada de un hombre 26 años mayor que me veía como hija? Durante las semanas siguientes, el señor Eduardo se mantuvo distante. Cuando Isabela me llamaba para ir a su casa, él buscaba excusas para salir o se encerraba en su oficina. En las pocas veces que nos encontramos, él apenas me miraba. Eso me dejaba cada vez más desesperada y obsesionada. Isabela notó el cambio en el comportamiento de su padre y en el mío, pero no podía entender qué estaba pasando. Comenzó a presionar a ambos para saber si habíamos discutido por alguna razón. Yo mentía. Decía que todo estaba normal, pero por dentro me consumía. Fue entonces cuando mi amiga Leticia notó mi estado deplorable. Una tarde, después de verme llorando en el baño de la empresa donde trabajaba, me obligó a contarle la verdad. Cuando supo todo, se quedó en shock, pero decidió ayudarme. Clarice, dijo, mi abuela siempre me advirtió sobre jugar con estas cosas, pero hay una curandera muy poderosa aquí en la región, doña Sebastiana. Dicen que puede resolver cualquier problema de amor, por complicado que sea. Al principio resistí la idea. Parecía locura, superstición. Pero a medida que pasaban las semanas y el señor Eduardo continuaba evitándome, la desesperación se apoderó de mí. No podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo, estaba perdiendo peso y mi familia comenzó a preocuparse seriamente por mi salud. Una jueves de marzo, no aguanté más. Tomé la dirección de Leticia y fui a buscar a doña Sebastiana. Su casa estaba en una calle de tierra al final de la ciudad, una construcción antigua, pintada de azul deslavado, rodeada de todo tipo de plantas que jamás había visto y muchas otras que no conocía. Cuando llamé a la puerta, una señora baja y delgada, con cabello canoso recogido en un moño, me atendió. Sus ojos eran pequeños pero muy vivos y me analizó de pies a cabeza antes de invitarme a entrar. El interior de la casa estaba impregnado de olor a incienso, canela y algo que no pude identificar. Había estantes llenos de frascos con hierbas, raíces y sustancias de colores variados. En el centro de la sala principal había una mesa redonda cubierta con un mantel bordado, velas de diferentes colores, cartas de tarot y algunos objetos que parecían amuletos. «Siéntate aquí, niña», me dijo, indicando una silla frente a ella. «Cuéntame qué te trajo hasta mí». Con la voz entrecortada, conté toda la historia. Desde cuando comencé a enamorarme del señor Eduardo hasta nuestra noche juntos y su posterior rechazo. Doña Sebastiana me escuchó en silencio. Solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Hija, lo que quieres no es un amor verdadero. Es una obsesión, y la obsesión, cuando se alimenta con magia, puede traer consecuencias muy peligrosas». Insistí en que lo que sentía era amor de verdad, que solo necesitaba una oportunidad para probarle al señor Eduardo que podríamos ser felices juntos. Le imploré que me ayudara. «Hay un trabajo que puede hacer que él cambie de idea», dijo finalmente. «Pero te costará caro. No solo en dinero, niña, en energía espiritual. Y una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. ¿Estás absolutamente segura de que es esto lo que quieres?» Sin pensarlo 2 veces, dije que sí. Doña Sebastiana entonces me explicó lo que sería necesario.
El trabajo involucraría varios ingredientes específicos. Tierra del cementerio, recolectada un viernes a medianoche, pétalos de rosas rojas, recogidos aún con rocío, miel pura, vino tinto, velas negras y rojas, y, lo más difícil de conseguir, algún objeto personal del señor Eduardo que hubiera tenido contacto con su piel. El resto de los ingredientes, dijo misteriosamente, lo mantendré en secreto. Son elementos muy poderosos que no puedo revelar para no influenciar a las personas o comprometer el trabajo. Durante una semana logré reunir casi todo. La tierra del cementerio fue la parte más aterradora. Fui sola una noche de viernes y a pesar del miedo, cavé un puñado de tierra de una de las tumbas más antiguas del lugar. Para conseguir algo personal del señor Eduardo, usé una excusa cualquiera para visitar a Isabela y cuando ella fue al baño, tomé una pluma que él siempre usaba y que estaba sobre el escritorio. El lunes siguiente regresé a casa de doña Sebastiana con todos los elementos. Ella me llevó a un cuarto en la parte trasera de la casa, un espacio pequeño y oscuro, iluminado solo por velas. Había dibujos extraños en las paredes. Algunos parecían símbolos antiguos que nunca había visto. Ahora te sientas allí en la silla y no hablas más hasta que termine, me instruyó. Concentra toda tu energía en lo que quieres. Visualiza que Él te busca, pidiendo estar contigo. Durante casi 2 horas, doña Sebastiana llevó a cabo un ritual complejo. Mezcló los ingredientes en una olla de barro sobre un pequeño fogón, murmurando palabras que no podía entender. A veces hablaba en portugués, a veces parecía ser otro idioma, o quizá ni siquiera era un idioma conocido. El humo que salía de la olla tenía un olor fuerte y nauseabundo. En un momento dado, tomó la pluma del señor Eduardo y la puso en la mezcla, revolviendo todo con una cuchara de madera. Luego, encendió las velas negras y rojas alrededor de la olla y comenzó una especie de canción. Sentí un frío extraño en el vientre y una sensación de que algo muy poderoso se estaba moviendo en ese ambiente. Finalmente, vertió la mezcla en un frasco de vidrio oscuro y me lo entregó junto con instrucciones específicas. Debía poner 3 gotas del líquido en la bebida del señor Eduardo durante 3 noches seguidas, sin que él se diera cuenta. Recuerda lo que te dije sobre no tener vuelta atrás, me advirtió mientras pagaba por el servicio. A partir de ahora, has desencadenado fuerzas que seguirán su propio rumbo. Reza para que realmente sea esto lo que quieres. Durante la semana siguiente, ejecuté exactamente lo que ella había orientado. Busqué excusas para aparecer en casa de los Oliveira a la hora de la cena y logré poner las gotas en el jugo o en la cerveza que el señor Eduardo bebía. Él no sospechaba nada. En el primer día no noté cambio alguno. En el segundo, pareció un poco más receptivo a mi presencia. Llegó incluso a iniciar una conversación sobre cómo iba en el trabajo. En el tercer día, cuando terminé de aplicar la última dosis, él me llamó para hablar en privado. «Clarice», dijo él, con una expresión extraña en el rostro, «no puedo dejar de pensar en ti. No sé qué está sucediendo conmigo». Mi corazón se aceleró. El hechizo estaba funcionando. Durante los días siguientes, el señor Eduardo comenzó a buscarme constantemente. Me llamaba en el trabajo solo para escuchar mi voz. Aparecía en la empresa donde hacía la práctica trayendo excusas banales. Me enviaba mensajes románticos. Era exactamente lo que había soñado todos esos meses. Marqué encuentros secretos. Íbamos a restaurantes en ciudades vecinas donde nadie nos conocía. Él decía que no podía luchar más contra lo que sentía, que me había convertido en una obsesión para él. Parecía completamente hechizado, y de hecho lo estaba. Durante algunas semanas viví lo que creí ser la cúspide de la felicidad. Finalmente tenía al hombre que amaba deseándome de la misma manera.
Hablaba de dejarlo todo, mudarse de ciudad conmigo, empezar de nuevo lejos del juicio de las personas. Isabela no sospechaba de nada aún, pero comenzó a extrañar el extraño comportamiento de su padre. Entonces, gradualmente, comencé a notar que algo estaba muy mal. El señor Eduardo se estaba poniendo demasiado delgado, con profundas ojeras, parecía constantemente agitado y ansioso. Comenzó a faltar al trabajo, a descuidar su apariencia y su casa. Cuando estábamos juntos, hablaba de forma compulsiva sobre nuestra relación, como si no pudiera pensar en nada más. Clarice, no sé qué hiciste conmigo, decía, pero no puedo seguir viviendo sin ti. Es como si hubieras tomado control de mi mente. Era exactamente eso lo que había pasado. El hechizo no había creado amor verdadero. Había creado una obsesión enfermiza que estaba consumiendo al señor Eduardo por dentro. La situación se volvió desesperante cuando, una mañana de sábado, Isabela me llamó en pánico. Clarice, mi padre se desmayó en la oficina. Estoy en el hospital con él. Los médicos no saben qué tiene. Tiene fiebre muy alta y está delirando. Por el amor de Dios, ven a ayudarme. Cuando llegué al hospital, encontré a mi mejor amiga llorando y al señor Eduardo en una cama, inconsciente, con aspecto cadavérico. Los médicos dijeron que presentaba síntomas extraños, fiebre altísima que no respondía a medicamentos, pérdida de peso acelerada y un estado de delirio en el que repetía mi nombre constantemente. Fue en ese momento que entendí la dimensión de lo que había hecho. No había conquistado el amor del señor Eduardo. Había puesto una maldición sobre él. El hechizo estaba literalmente absorbiendo su energía vital. Durante 3 días, mientras permanecía internado sin mejora, mi conciencia no me daba paz. Isabela no se apartaba de su padre, y yo me sentía la peor persona del mundo viendo a mi mejor amiga sufrir por mi obsesión egoísta. El miércoles por la noche no aguanté más. Llamé a Isabela para conversar en el pasillo del hospital y entre lágrimas le conté toda la verdad. Sobre mi pasión por su padre, nuestra noche juntos y sobre todo acerca del hechizo que había hecho. Su reacción fue devastadora. Primero el shock, luego la ira. Me dio una bofetada que resonó por todo el pasillo y gritó que era la peor persona que había conocido. Dijo que había traicionado nuestra amistad de la manera más baja posible y que jamás me perdonaría. Pero cuando vio que estaba genuinamente arrepentida y desesperada por salvar a su padre, accedió a acompañarme a ver a doña Sebastiana para deshacer el hechizo. En la madrugada del jueves, Isabela y yo fuimos a la casa de la curandera. Ella nos recibió como si estuviera esperando nuestra visita. Te advertí que no había vuelta atrás, dijo, moviendo la cabeza con desaprobación. Ahora ustedes dos van a pagar el precio. Doña Sebastiana explicó que para deshacer un hechizo de esa magnitud sería necesario transferir la energía negativa a otra persona. Como yo había sido la responsable, sería sobre mí que se volvería la maldición. Si realmente quieres salvarlo, me dijo, tendrás que asumir todas las consecuencias espirituales de lo que hiciste, y te aseguro que no será fácil. Sin dudarlo, acepté. Prefería morir a ver al señor Eduardo desvaneciéndose por mi culpa. El ritual de reversión fue aún más intenso que el primero. Doña Sebastiana me hizo acostarme en una especie de altar improvisado en el suelo, rodeada de velas blancas y negras alternadas. Quemó hierbas que producían un humo denso y sofocante mientras cantaba en un idioma que parecía muy antiguo. Durante el proceso, sentí como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mi pecho. Un dolor físico intenso que se extendía por todo el cuerpo. Isabela sostenía mi mano llorando mientras yo convulsionaba en el suelo. De repente, todo se detuvo. Doña Sebastiana dijo que estaba hecho, que la energía había sido transferida,
pero que debería prepararme para enfrentar las consecuencias en los próximos meses. Regresamos rápidamente al hospital y para nuestra sorpresa y alivio encontramos al señor Eduardo despierto y lúcido. La fiebre había bajado, él estaba pidiendo agua y preguntando qué había sucedido. Los médicos estaban impresionados con la mejora súbita e inexplicable, pero a medida que el señor Eduardo se recuperaba, yo comenzaba a empeorar. En los primeros días fueron solo pesadillas intensas y una sensación constante de malestar. Pero gradualmente comencé a ver sombras por los rincones de los ojos. Figuras sombrías que se movían en mi visión periférica, pero desaparecían cuando miraba directamente. Las noches se volvieron terribles. Sentía presencias en mi habitación, oía susurros ininteligibles. Tenía la sensación de que algo me observaba constantemente. Perdí el apetito, el sueño y, como consecuencia, comencé a perder mucho peso. Mi familia se volvió desesperada. Mamá me llevó a varios médicos, pero los exámenes no señalaban nada. Físicamente estaba bien. El problema era espiritual. Isabela, a pesar de seguir dolida conmigo, se preocupó por mi estado. Fue ella quien sugirió que buscara un centro espírita para tratamiento. El señor Eduardo, que había recuperado completamente la conciencia y la lucidez, se quedó en shock al enterarse de toda la verdad. Se sentía culpable por haber correspondido aquella primera noche, pero yo asumí toda la responsabilidad de la situación. Comencé a acudir a un centro espírita en el centro de Petrópolis, donde una médium experimentada llamada Doña Irene me ayudó a entender lo que estaba sucediendo. Según ella, cuando jugamos con magia negra, abrimos portales para energías muy bajas que se adhieren a nuestra aura y son difíciles de remover. Hija, me explicó en una de las primeras consultas, no solo hiciste un hechizo de amarre, jugaste con fuerzas que interfieren en el libre albedrío de otra persona. Eso atrae entidades que se alimentan de ese tipo de energía. Durante 6 meses, asistí al centro religiosamente. Participaba en las sesiones de desobsesión, tomaba agua fluidificada, recibía pases magnéticos y gradualmente comenzaba a sentirme mejor. Las sombras fueron disminuyendo. Las pesadillas se volvieron menos intensas y volví a poder dormir y alimentarme normalmente. Paralelamente, hacía terapia con una psicóloga que me ayudó a entender los orígenes de mi obsesión. Descubrí que mi pasión por el señor Eduardo estaba ligada a la búsqueda de una figura paterna que sentía que me faltaba. A pesar de amar mucho a mi padre, siempre lo vi como una persona simple y limitada, mientras que el señor Eduardo representaba el éxito y la sofisticación que admiraba. Fue un proceso largo y doloroso de autoconocimiento, pero fundamental para mi curación. La relación con Isabela tardó casi 1 año en comenzar a reconstruirse. Inicialmente, ella no quería ni verme, pero gradualmente comenzamos a conversar nuevamente. Nunca más fue como antes. Nuestra amistad perdió la inocencia, pero logramos establecer un nuevo tipo de relación, basada en una madurez que no existía anteriormente. El señor Eduardo, por su parte, logró perdonarme relativamente rápido. En una conversación que tuvimos algunos meses después de que todo se resolviera, dijo que entendía que había actuado por desesperación e inmadurez, pero que necesitábamos mantener distancia para que ambos pudiéramos avanzar. Coincidí completamente. 2 años después de toda esta pesadilla, logré graduarme en Derecho y comencé a trabajar en una empresa de mediano porte. Conocí a Rafael, un ingeniero 3 años mayor que yo, en un curso de posgrado. Lo que sentí por él fue completamente diferente de lo que había sentido por el señor Eduardo. Era un amor tranquilo, maduro, basado en la compatibilidad y el respeto mutuo. Cuando Rafael me pidió que fuéramos novios,
Le conté toda la historia. Esperaba que se quedara en shock y saliera corriendo, pero me escuchó con paciencia y dijo que todos tenemos episodios en la vida de los que nos arrepentimos. Lo importante es haber aprendido de los errores. Hoy, 5 años después, estamos casados y tenemos una hermosa hija de 2 años, la pequeña Elena. Isabela es su madrina, y a pesar de que nuestra amistad nunca ha sido la misma, hemos logrado construir una relación basada en el perdón mutuo. El señor Eduardo se casó de nuevo hace 3 años con una mujer de su edad, y parecen muy felices. Cuando nos encontramos eventualmente en eventos familiares o sociales, nos saludamos educadamente, pero mantenemos la distancia necesaria. La experiencia me transformó completamente. Aprendí que el amor verdadero nunca puede ser forzado o conquistado a través de artimañas. Cuando amamos a alguien de verdad, queremos lo mejor para esa persona, incluso si eso significa no estar con ella. También descubrí que jugar con fuerzas espirituales es extremadamente peligroso. La magia negra puede parecer una solución rápida para nuestros problemas, pero siempre cobra un precio muy alto. En mi caso, casi costó la vida del Señor Eduardo y me trajo meses de tormento espiritual. Hoy, cuando veo a jóvenes desesperadas por un amor no correspondido, siempre comparto mi historia. Les digo que es mejor sufrir temporalmente por la ausencia de alguien que cargar para siempre con el peso de haber lastimado a esa persona. El perdón fue un elemento fundamental en mi curación. Perdonarme a mí misma por el error cometido. Perdonar al Señor Eduardo por haberme dado esperanzas y luego haberme rechazado, y principalmente aceptar el perdón de Isabela, aunque nuestra amistad haya cambiado para siempre. Si has llegado hasta aquí con mi historia, espero que lleves una lección importante. Jamás juegues con la hechicería, especialmente con la magia negra destinada a conquistar o perjudicar a otros. Las consecuencias pueden ser devastadoras no solo para quien recibe el hechizo, sino principalmente para quien lo hace. El amor verdadero no necesita trucos, manipulaciones o magia para existir. Cuando es para ser, sucede de forma natural y recíproca. Y cuando no es para ser, por más que duela, es mejor aceptar y seguir adelante. Mi vida hoy es plena y feliz al lado del hombre correcto, de la hija que tanto deseé y de la familia que me apoyó en los momentos más difíciles. A veces aún siento un escalofrío cuando paso por la casa de doña Sebastiana, que continúa atendiendo a personas desesperadas como yo fui un día. Si estás viviendo una situación parecida a la mía, busca ayuda espiritual seria, haz terapia, conversa con personas de confianza, pero jamás recurra a la magia negra como solución para tus problemas amorosos. El precio a pagar es mucho mayor que cualquier beneficio temporal que pueda traer. Me gustaría saber tu opinión sobre mi historia. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Conoces a alguien que se haya involucrado con la hechicería? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, compartir nuestras historias puede ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Y recuerden, el amor verdadero no necesita ser forzado. Cuando es real, sucede naturalmente. Cuando no lo es, por más doloroso que sea, es mejor aceptar y seguir adelante. La vida siempre nos reserva sorpresas mejores cuando estamos listos para recibirlas. Mi nombre es Elena y necesito contar una historia que llevo en el pecho desde hace años. Una historia sobre envidia, traición, magia negra y al final sobre el perdón que me liberó de cadenas que yo misma creé. Nací en Itavira, Minas Gerais, junto con mi hermana gemela Isabela. Éramos físicamente idénticas, pero nuestras personalidades no podían ser más diferentes. Ella siempre fue la extrovertida, la que llamaba la atención donde llegaba, mientras yo prefería observar desde la sombra.
Isabela tenía una luz propia que atraía a las personas como un imán. Yo, en cambio, era más reservada, tímida, y siempre me sentía eclipsada por la presencia marcada de mi hermana. Nuestra familia era sencilla pero unida. Papá trabajaba en la minera local y mamá era profesora en la escuela del barrio. Siempre nos trataron con el mismo cariño, pero yo notaba cómo todos se encantaban primero con Isabela. Era ella quien recibía las primeras sonrisas, las primeras invitaciones, las primeras miradas interesadas de los chicos. Crecimos compartiendo todo: ropa, juguetes, amigos. Mis mejores amigos eran Marcelo y Carla. Marcelo era un chico delgado y listo que vivía en la calle de arriba, siempre con alguna teoría loca sobre películas o juegos. Carla era nuestra vecina, una niña dulce y sensible que tocaba la guitarra en la iglesia y tenía el don de percibir cuando algo andaba mal conmigo antes de que yo misma lo supiera. Durante la adolescencia, la diferencia entre Isabela y yo se acentuó. Ella era la reina de la escuela. Participaba en todo, salía con medio mundo, mientras yo me refugiaba en los libros y en las conversaciones con mis pocos amigos cercanos. Mis padres, al notar mi inseguridad, me llevaron a la psicóloga doctora Fernanda, una mujer amable que me ayudó a entender que yo tenía mi propio valor, que no necesitaba ser como Isabela para ser especial. Las sesiones con doctora Fernanda fueron fundamentales. Me enseñó técnicas de respiración. Me ayudó a identificar mis cualidades únicas. Yo era la escritora de la familia, la que tenía facilidad con los números, la que conseguía calmar cualquier animal herido que apareciera en el patio. Lentamente empecé a aceptarme, a entender que ser diferente de Isabela no era un defecto. Cuando empezamos la carrera de administración en la capital, creí que finalmente tendría mi oportunidad de brillar lejos de la sombra de mi hermana. Y durante los primeros años fue exactamente eso lo que pasó. Hice nuevos amigos, me destaqué en los estudios, incluso salí con algunos chicos. Por primera vez en mi vida me sentía segura. Fue en el tercer año cuando conocí a Rafael. Él era monitor de la asignatura de finanzas corporativas, 2 años mayor que nosotras, con esos ojos castaños profundos y una sonrisa que derretía cualquier resistencia. Alto, atlético, inteligente y gracioso. Era el tipo de hombre que todas las chicas de la facultad notaban. Y para mi sorpresa y alegría, él me notó a mí. Empezamos a hablar después de clases, me ayudaba con los ejercicios más difíciles y poco a poco surgió una química genuina entre nosotros. Por primera vez yo tenía algo que Isabela no tenía. O por lo menos eso pensé. Cuando llevé a Rafael a conocer a la familia durante las vacaciones, sucedió lo inevitable. Vi en los ojos de él esa misma fascinación que todos tenían cuando conocían a Isabela. Y vi en los ojos de ella ese brillo competitivo que yo conocía tan bien. ¡Qué chico guapo, Elena!, susurró en mi oído mientras Rafael conversaba con mis padres en la sala. ¡Felicidades, hermanita! Pero había algo en la forma en que dijo hermanita que me heló la sangre. En los días siguientes noté cómo Isabela siempre encontraba una excusa para aparecer cuando Rafael estaba en casa. Usaba su ropa más bonita, se reía más fuerte de sus bromas, le tocaba el brazo cuando conversaban. Y Rafael empezó a mirarla como todos la miraban. La traición ocurrió en la fiesta de graduación de los técnicos en minería de la promoción de mi papá. Era julio, hacía mucho frío en Itavira y la fiesta era en el club de la minera. Estaba ayudando a mi madre en la cocina cuando vi por la ventana.
Rafael e Isabela se estaban besando en el jardín, bajo la luz amarillenta de las farolas. Mi mundo se desplomó en ese momento. Confronté a los dos a la mañana siguiente. Al menos Rafael tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Isabela me miró con esa arrogancia que conocía desde niña. «Perdona, Elena, pero ¿qué querías que hiciera? Él vino tras de mí. No puedo culpar al chico por tener buen gusto». Se rió y ese sonido resonó en mi alma como una cuchilla. Además, ni siquiera eran oficialmente novios. Técnicamente tenía razón. Rafael y yo nunca habíamos oficializado nada, pero eso no reducía el dolor de la traición, especialmente viniendo de la única persona en el mundo que debería protegerme incondicionalmente. Volví a la capital decidida a olvidar a los dos. Me volqué en los estudios. Conseguí unas prácticas en una empresa de contabilidad y hasta empecé a salir con un compañero de la facultad, Daniel. Era un chico amable, estudioso como yo, que me trataba con cariño y respeto. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba nuestra fortaleza. Al final del año, Rafael terminó con Isabela. Aparentemente, después de lograr lo que quería, perdió el interés. Isabela quedó destrozada, y para empeorar todo, él empezó a buscarme de nuevo, diciendo que había cometido un error, que a quien realmente amaba era a mí. Debería haberlo mandado lejos. Debería haber valorado a Daniel, que nunca me lastimó. Pero la herida del rechazo aún sangraba, y cuando Rafael apareció en mi puerta con flores y lágrimas en los ojos, cedí. Terminé con Daniel de forma cruel e innecesaria, y volví con Rafael. Isabela se enfureció cuando lo supo, y nuestra relación, ya debilitada, llegó a su fin. «Te vas a arrepentir, Elena», me dijo en la última conversación que tuvimos antes de mi graduación. «Te vas a arrepentir mucho». En ese momento pensé que era solo la rabia de una hermana rechazada. ¡Qué equivocada estaba! Después de la graduación, Rafael y yo nos mudamos a Belo Horizonte. Consiguió un trabajo en una gran empresa de consultoría y yo fui a trabajar en el departamento financiero de un hospital privado. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio Funcionarios. Yo crecía profesionalmente y Rafael parecía realmente comprometido con nuestra relación. Fue entonces cuando las cosas extrañas empezaron a suceder. Primero fueron pequeños accidentes. Tropecé y me torcí el tobillo subiendo unas escaleras que subía todos los días desde hacía meses. Me corté profundamente el dedo haciendo una simple ensalada. Me quemé la mano en el horno aún usando guantes. Cosas que podrían ser solo mala suerte, pero empezaron a formar un patrón perturbador. Luego vino el insomnio. Noches y noches sin poder dormir, como si alguna fuerza invisible me mantuviera en vela y ansiosa. Tomaba infusiones calmantes, hacía ejercicios de relajación que aprendí de la doctora Fernanda, pero nada funcionaba. Las ojeras se profundizaban cada día. Rafael comenzó a quejarse de mi estado. «Elena, debes cuidarte mejor. Pareces un fantasma». Sus palabras dolían más que cualquier herida física. En el trabajo empezaron a aparecer errores incomprensibles en mis informes. Números que estaba segura de haber verificado aparecían cambiados. Hojas de cálculo que guardaba desaparecían. Compromisos importantes se borraban de mi agenda. Mi reputación profesional, construida con tanto esmero, empezó a desmoronarse. La gota que colmó el vaso llegó cuando una mañana me desperté y mi cabello caía a puñados. No era una caída natural. Eran mechones enteros, dejando huecos extraños en mi cuero cabelludo. Rafael me miró con una mezcla de asco y pena que me rompió el corazón.
Fue Marcelo quien primero sugirió lo que no quería oír. Había venido a visitarme junto con Carla, preocupados por mi estado. Estábamos sentados en la sala y yo intentaba explicar los sucesos extraños cuando Marcelo me interrumpió. «Elena, ¿has considerado que esto puede no ser natural?» «¿Cómo que no natural?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Carla tomó mi mano con cuidado. «Querida, ¿sabes cómo quedó tu hermana cuando se enteró de que ustedes habían vuelto? Y sabes que la familia del lado de su madre siempre tuvo ciertas prácticas». Era cierto. Abuela Conceição, madre de mi madre, era conocida en la región como curandera, pero había rumores sobre conocimientos más oscuros. Isabela siempre fue más cercana a la abuela. Pasaba enteras las vacaciones en su casa del interior. ¿Creen que ella...? No pude terminar la frase. «Creo que deberías buscar ayuda espiritual», dijo Marcelo. «Conozco a alguien aquí en BH, doña Sebastiana. Ella entiende de estas cosas». Al principio me resistí a la idea. Parecía locura, superstición. Pero conforme los días pasaban y mi estado empeoraba, la desesperación habló más alto. Rafael casi no podía mirarme. Yo estaba a punto de ser despedida y mi salud se deterioraba rápidamente. Doña Sebastiana vivía en una casa sencilla en el barrio Lagoiña, pero en cuanto crucé su puerta sentí una energía diferente en el aire. La casa olía a hierbas e incienso. Había cristales dispuestos cuidadosamente por las habitaciones y las paredes estaban decoradas con imágenes de santos y entidades que no reconocía. Era una mujer negra de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño bajo, usando un vestido azul marino sencillo. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si pudiera ver directamente mi alma. «Llevas algo pesado, niña», dijo antes de que yo explicara por qué estaba allí. «Algo que no es tuyo por derecho». Conté toda la historia, sobre Isabela, Rafael, los accidentes, todo. Doña Sebastiana me escuchó en silencio, de vez en cuando asintiendo comprensiva. «Tu hermana buscó ayuda de alguien que conoce los caminos oscuros», dijo finalmente. «El trabajo hecho en tu contra es fuerte, alimentado por su resentimiento y celos, pero puedo ayudarte a librarte de esto». «¿Cómo?», pregunté con voz temblorosa. «Primero debemos romper lo que se hizo. Después, protegerte para que no vuelva a suceder. Pero tienes que entender una cosa, hija. La magia no lo resuelve todo. Puede abrir caminos, limpiar obstáculos, pero el verdadero cambio debe venir desde dentro de ti». Doña Sebastiana me explicó que necesitaríamos algunos elementos específicos para el ritual de limpieza y protección. Algunos podía comprarlos: velas blancas y rojas, sal gruesa, ruda, guiné, aceite de dendé. Otros eran más complicados. Necesitaba una foto mía y de Isabela juntas, preferiblemente de cuando éramos niñas, y algo que Rafael me hubiese regalado. «Y si es posible», añadió, «algo que perteneció a tu hermana cuando eran pequeñas. Un juguete, una prenda, cualquier cosa que conserve su energía de la época en que se querían mucho». Volví a Itabira el fin de semana siguiente, con la excusa de visitar a mis padres. Rafael ni siquiera quiso acompañarme. Dijo que últimamente estaba muy rara. Tal vez era mejor así. En casa de mis padres subí al desván donde guardábamos nuestras cosas de la infancia. Fue emocionalmente devastador revivir esos momentos a través de los objetos. Nuestros ositos de peluche idénticos, las muñecas que compartíamos, fotos de cuando éramos inseparables. Encontré lo que buscaba: una pulserita de cuentas rojas que Isabela usaba de niña y una foto nuestra a los 7 años, abrazadas y sonriendo en el patio de la casa. Al mirar esa imagen sentí una punzada en el pecho.
¿Cuándo se perdió tanto amor entre nosotras? De vuelta en Belo Horizonte, llevé todo a doña Sebastiana. Ella examinó los objetos cuidadosamente, especialmente la pulserita. «Esto servirá perfectamente», dijo. «Hay mucho amor antiguo aquí, de cuando ustedes eran una sola alma en dos cuerpos». El ritual se fijó para la siguiente luna nueva. Doña Sebastiana me indicó que ayunara durante el día y que llegara a su casa al atardecer. Cuando llegué, ya lo tenía todo preparado. En el patio trasero había un círculo trazado en el suelo con pemba blanca, velas encendidas en los puntos cardinales y una vasija de barro en el centro con una mezcla de hierbas que no quiso especificar del todo. «Algunas cosas deben mantenerse en secreto, hija, para no comprometer el trabajo», explicó. El ritual duró casi 3 horas. Doña Sebastiana cantó en una lengua que no reconocía. Quemó las hierbas y algunos papeles con oraciones escritas y en un momento me pidió poner las manos sobre la vasija mientras ella pasaba un huevo sobre mi cuerpo, de la cabeza a los pies. Durante todo el proceso sentí sensaciones extrañas. A veces calor, a veces frío, una presión en el pecho que gradualmente fue disminuyendo. Hubo momentos en que casi podía ver sombras moviéndose alrededor del círculo, pero siempre que intentaba enfocar desaparecían. La parte más intensa fue cuando doña Sebastiana quemó la foto mía y de Isabela junto con la pulserita. Las llamas se volvieron azules por unos segundos y sentí como si un peso invisible fuera retirado de mis hombros. «Ahora vamos a sellar tu protección», dijo, entregándome un talismán de tela roja. «Llévalo siempre cerca del corazón y hazte este baño durante 7 días seguidos». Me dio una bolsa con hierbas para el baño de descarga y protección. Salí de allí sintiéndome diferente, más ligera, aunque aún no supiera bien qué esperar. Los efectos no fueron inmediatos, pero sí consistentes. En la primera semana después del ritual, conseguí dormir una noche entera por primera vez en meses. Mi cabello dejó de caerse. Los pequeños accidentes cesaron por completo. En el trabajo empecé a recuperar la confianza. Los misteriosos errores dejaron de ocurrir y lentamente recuperé la confianza de mis superiores. Incluso conseguí un ascenso pequeño en el departamento. Pero como había advertido doña Sebastiana, el ritual solo abrió el camino. El verdadero cambio estaba por venir. 2 semanas después del ritual, recibí una llamada inesperada de Rafael. Lloraba, algo que nunca le había visto hacer. «Elena, necesito contarte algo. No puedo cargar más con esto solo». Confesó que no había sido solo un caso con Isabela. Desde que nos conocimos, había traicionado nuestra confianza con varias mujeres, compañeras de la facultad, mujeres que conocía en bares, hasta la novia de su mejor amigo. Isabela solo había sido una conquista más, y cuando volvió conmigo fue porque yo representaba seguridad, no amor. «Te mereces mucho más de lo que puedo ofrecer», dijo entre sollozos. «Siempre lo supe, pero fui demasiado egoísta para dejarte ir». La verdad dolía, pero también trajo una claridad liberadora. Por primera vez en años podía ver a Rafael tal cual era, no por la ilusión que había construido. Terminé la relación ese mismo día. Sola en el apartamento que compartíamos, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de que mi obsesión por Rafael no era amor verdadero, sino una necesidad desesperada de probar que podía tener algo que Isabela deseaba. Había lastimado a Daniel, un hombre genuinamente bueno, por pura vanidad e inseguridad. Y reconocí que, aunque Isabela me traicionó primero, yo elegí vengarme de la peor forma posible.
Le robé el novio a mi propia hermana gemela, la persona a la que debía proteger por encima de todo. Fue en ese momento de introspección que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Volví a la terapia. La nueva psicóloga, Dr. Amanda, me ayudó a deconstruir años de inseguridades y competencias familiares. A través de las sesiones entendí que mi rivalidad con Isabela me había consumido de tal manera que perdí mi propia identidad en el proceso. Elena me dijo durante una sesión especialmente reveladora: pasaste tanto tiempo tratando de ser mejor que tu hermana que olvidaste descubrir quién eres realmente. Durante los meses siguientes me concentré en reconectarme conmigo misma. Volví a escribir, algo que había dejado en la universidad. Empecé clases de baile, descubrí mi amor por la cocina, hice un curso de fotografía. Poco a poco, una nueva Elena surgía de las cenizas de la antigua. En el trabajo, mi dedicación y talento genuino fueron finalmente reconocidos. Recibí una promoción importante y fui transferida al sector de planificación financiera estratégica, un área que siempre me fascinó. Fue en esa época cuando conocí a Bruno. Era auditor externo, vino a hacer una auditoría de los procesos del hospital. Alto, moreno, con ojos verdes inteligentes y una sonrisa amable. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma respetuosa en que trataba a todos, desde los ejecutivos hasta los empleados de limpieza. Nuestra aproximación fue gradual y natural. Conversaciones de trabajo que se extendían más allá del horario laboral. Almuerzos que se convertían en largas charlas sobre libros y películas. Paseos que empezaron como networking profesional, pero que claramente se volvieron citas. Bruno me conoció en mi mejor versión. No la Elena insegura que competía con la hermana, ni la Elena desesperada que se aferraba a relaciones tóxicas. Conoció a la Elena que estaba aprendiendo a ser independiente, segura, amable. Nuestro primer beso fue durante un paseo en el Parque das Mangabeiras. Hablábamos sobre nuestros sueños futuros cuando se detuvo. Me miró a los ojos y me dijo: «Elena, sabes que me estoy enamorando de ti, ¿verdad?». El corazón me latía fuerte, pero esta vez no era ansiedad ni miedo. Era pura alegría. El corazón me latía fuerte, pero esta vez no era ansiedad ni miedo. Era pura alegría. 6 meses después, Bruno me pidió ser novios oficialmente, con un picnic en la Praça da Liberdade y un ramo de mis flores favoritas, girasoles, porque, según él, iluminaba cualquier lugar al que iba. Por primera vez en la vida vivía un amor sano, basado en el respeto mutuo, admiración verdadera y compañerismo genuino. Fue entonces cuando todo iba tan bien que recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi madre, llorando por teléfono. «Elena, tu hermana está internada. Fue un accidente de coche, pero está muy grave». No dudé ni un segundo. Pedí permiso en el trabajo y volví a Itabira de inmediato. Bruno me acompañó, sosteniendo mi mano durante todo el viaje. En el hospital encontré a mi familia destrozada. Papá parecía 10 años mayor. Mamá no paraba de llorar. Y Isabela estaba en la UCI, inconsciente, conectada a varios aparatos. Los médicos explicaron que había perdido el control del coche en una carretera que conocía desde niña, chocó contra un árbol y sufrió un traumatismo craneal. No sabían si despertaría y, si lo hacía, no sabían cómo estaría. Pasé los siguientes 5 días en el hospital, turnándome con mis padres en la vigilia junto a la cama de Isabela. Durante esas horas infinitas, mirando el rostro pálido de mi hermana, todos los resentimientos parecían insignificantes ante la posibilidad de perderla para siempre.
En el quinto día despertó. Al principio confundida, pero poco a poco empezó a reconocer a las personas a su alrededor. Cuando sus ojos encontraron los míos, vi algo que no veía hacía años: vulnerabilidad genuina. ¿Elena? Su voz era débil, ronca. ¿Viniste? Claro que vine, Isa. Eres mi hermana. Las lágrimas le corrieron por el rostro y trató de extender la mano hacia mí. Tomé sus dedos fríos y en ese momento simple sentí que algo fundamental se había sanado entre nosotras. Durante su recuperación, Isabela me contó sobre los últimos años de su vida. Tras la ruptura con Rafael, había entrado en una espiral destructiva: alcohol, relaciones tóxicas, empleos perdidos. Buscó ayuda de personas que practicaban magia negra, no solo contra mí, sino contra varias personas a quienes percibía como rivales u obstáculos. Tenía tanto odio, Helena, tanto odio de mí misma, de mi vida, que necesitaba culpar a alguien. Y tú eras el objetivo más fácil. ¿Por qué? Porque en el fondo sabía que siempre fuiste mejor persona que yo. La confesión me impactó. Toda mi vida pensé que Isabela se sentía superior a mí. Eras amable, estudiosa, tenías amigos leales. Yo era popular, pero superficialmente. A la gente le gustaba mi imagen, no quién era realmente. Siempre sentí envidia de tu capacidad de hacer conexiones verdaderas. Conversamos durante horas en esa habitación de hospital. Finalmente, siendo honestas una con la otra por primera vez en años. Isabela me pidió perdón no solo por la traición con Rafael, sino por todas las pequeñas crueldades, competencias y celos que envenenaron nuestra relación. Y yo también pedí perdón por haberle robado a Rafael, por haber guardado rencor tanto tiempo, por haber permitido que nuestra rivalidad destruyera el amor que siempre hubo entre nosotras. Elena, dijo, apretando mi mano con más fuerza, sé que hice un trabajo espiritual contra ti, y sé que buscaste ayuda para librarte de eso. Quiero que sepas que me alegra que lo hayas conseguido. Te merecías ser libre de mi maldad. En ese momento sentí que un ciclo muy antiguo finalmente se cerraba. Han pasado 3 años desde aquel día en el hospital. Isabela se recuperó por completo del accidente y usó la experiencia cercana a la muerte como un punto de inflexión en su vida. Hizo terapia intensiva, dejó de beber, cortó relaciones con personas tóxicas y empezó a trabajar como voluntaria en un centro de rehabilitación para adictos. Hoy también vive en Belo Horizonte. Irónicamente, fue ella quien se mudó para estar más cerca de mí, buscando reconstruir nuestra relación. Nos vemos todas las semanas para almorzar y, poco a poco, estamos reconstruyendo la complicidad que teníamos de niñas, pero ahora basada en nuestra versión adulta y madura. Bruno y yo nos casamos el año pasado, en una ceremonia sencilla pero emocionante en el jardín de la casa de mis padres en Itavira. Isabela fue mi madrina, una elección que sorprendió a muchos, pero que para nosotras tenía todo el sentido. Durante su discurso dijo algo que me marcó profundamente. Elena siempre fue mi mejor mitad. Me llevó años aceptar eso, pero ahora entiendo que no era una competencia. Éramos complementos. Ella me enseña cada día sobre el perdón, sobre la lealtad, sobre cómo ser una buena persona de verdad. Y espero poder enseñarle a ella sobre el coraje, sobre no tener miedo de brillar. Hoy trabajo como directora financiera del hospital, un puesto que conquisté con mucho esfuerzo y dedicación. Bruno abrió su propia consultora y estamos construyendo una vida sólida basada en la confianza mutua y objetivos compartidos. Mantengo contacto con doña Sebastiana, que se convirtió no solo en una guía espiritual, sino en una amiga. Me enseñó que la magia, sea positiva o negativa, es solo una herramienta.
Lo que realmente transforma nuestras vidas son nuestras elecciones, nuestra disposición a crecer, perdonar y evolucionar. De vez en cuando encuentro a personas de mi pasado. Hace unos meses me crucé con Daniel en una cafetería en el centro de BH. Estaba con su esposa y un bebé en brazos, radiante de felicidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió de forma genuina. «Elena, ¿cómo estás?». Conversamos unos minutos. Me contó sobre su vida, su matrimonio feliz, su éxito profesional. Cuando se despedía, tocó suavemente mi brazo. «Sabes, Elena, en ese entonces me dolió mucho lo que pasó. Pero mirando atrás, creo que me hiciste un favor. Si hubiésemos estado juntos por los motivos equivocados, probablemente nos habríamos hecho infelices. Tú buscabas a otra persona y yo merecía a alguien que me eligiera de corazón». Sus palabras me tocaron profundamente y una vez más sentí la importancia del perdón, tanto perdonar como ser perdonado. Rafael sigue siendo Rafael. Supe por terceros que se casó y ya se divorció 2 veces, siempre engañando a las esposas. Hay personas que nunca cambian y está bien. Ya no le tengo rabia, solo una especie de pena triste por alguien que no sabe valorar el amor verdadero. Al reflexionar sobre todo este viaje, entiendo que cada experiencia dolorosa fue necesaria para convertirme en la persona que soy hoy. La traición de Isabela me obligó a cuestionar mi dependencia de la aprobación externa. Mi relación tóxica con Rafael me enseñó la diferencia entre pasión y amor sano. El hechizo que casi me destruyó me llevó a buscar ayuda espiritual y a descubrir una dimensión de la vida que desconocía. Y, lo más importante, casi perder a Isabela me enseñó que el amor familiar verdadero es más fuerte que cualquier herida, celos o competencia. Hoy, cuando me miro en el espejo, no veo la sombra de alguien, sino una mujer completa, con luz propia. Aprendí que no necesito ser mejor que mi hermana, solo necesito ser la mejor versión de mí misma. Para quien esté leyendo esta historia y quizás se identifique con alguna parte de ella, sea la rivalidad familiar, relaciones tóxicas o incluso situaciones que involucran brujería, quiero dejar un mensaje. Ninguna experiencia, por dolorosa que sea, es desperdicio si nos enseña a crecer. El perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es la magia más poderosa que existe. No borra el pasado, pero nos libera para construir un futuro mejor. Y a veces, lo que pensamos que es nuestra peor maldición puede ser exactamente lo que necesitábamos para encontrar nuestra mayor bendición. Si llegaste hasta aquí en esta historia, gracias por acompañarme en este viaje. Me gustaría escuchar tus reflexiones. ¿Has pasado por alguna rivalidad familiar? ¿Te viste alguna vez compitiendo por algo o alguien que al final no valía la pena? ¿O quizás viviste alguna experiencia con trabajos espirituales? Comparte en los comentarios si te apetece. A veces, compartir nuestras historias es el primer paso para sanarlas. Con cariño y gratitud, Elena. Mi nombre es Alice, y hoy, a mis 32 años, finalmente puedo contar esta historia sin sentir que se me aprieta el pecho. Lo que voy a relatar sucedió hace algunos años, pero las cicatrices todavía están aquí, transformadas ahora en sabiduría. Esta es la historia de cómo descubrí que a veces la persona que más debería protegernos puede ser justamente quien más nos hiere. Nací y crecí en Caruaru, en el interior de Pernambuco, en una casa sencilla de 3 habitaciones donde el olor a café siempre flotaba en el aire de la mañana. Mi madre, Marlene, siempre fue una mujer vanidosa, de esas que no salen ni a comprar pan sin labial y rímel. Mi padre murió
cuando yo tenía apenas 8 años, y desde entonces éramos solo nosotras dos contra el mundo. O al menos eso creía yo. A los 25 años trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de contabilidad en el centro de la ciudad. Fue ahí donde conocí a Rafael, un chico de 28 años, moreno, de ojos cafés y una sonrisa que derretía cualquier corazón. Él era contador, recién graduado, y acababa de mudarse a Caruaru para empezar la vida lejos de su familia, que vivía en João Pessoa. Rafael era todo lo que siempre soñé, cariñoso, atento, gracioso y sobre todo me veía. No solo veía mi cuerpo, sino mi alma. Pasábamos horas conversando sobre nuestros sueños, planes para el futuro, películas que queríamos ver juntos. Poco a poco, él se fue volviendo parte de mi rutina, de mi vida, de mi corazón. Al principio, mi madre se mostraba educada con Rafael, pero yo notaba un brillo diferente en sus ojos cuando él estaba cerca. Ella se arreglaba más, usaba perfumes más intensos y siempre encontraba una excusa para aparecer en la sala cuando estábamos viendo la tele o conversando. Yo pensaba que era solo el cariño natural de una madre que quiere conocer mejor al novio de su hija. ¡Qué equivocada estaba! Rafael y yo fuimos novios durante 2 años intensos y felices. Hablábamos de matrimonio, de la casa que queríamos comprar, de los nombres de nuestros futuros hijos. Mi mejor amiga, Joana, siempre decía que nunca me había visto tan radiante. «Alice, estás brillando, niña. Ese hombre te hace mucho bien», solía decir, y yo de verdad lo sentía así. También estaba mi primo Diego, que era como un hermano mayor para mí. Siempre fue muy protector, y desde el principio algo le incomodaba en la relación entre mi madre y Rafael. «Alice, no sé bien qué es, pero mantente alerta. Tu mamá anda rara», me advertía. Yo me reía, pensando que era un simple celo o paranoia. La bomba explotó un martes de marzo, cuando llegué antes a casa del trabajo porque me sentía mal. Abrí la puerta y escuché risas provenientes de mi cuarto. Risas que conocía bien, la de Rafael y la de mi madre. Mi corazón se aceleró, pero igual subí despacio las escaleras, rezando para que mi mente me estuviera jugando una broma cruel. Cuando abrí la puerta de mi propio cuarto, vi a mi madre, de 48 años, en los brazos de mi novio, ambos semidesnudos en mi cama. La cama donde Rafael y yo habíamos hecho planes, donde él me susurraba que me amaba, donde yo soñaba con nuestro futuro. El mundo se vino abajo, ni siquiera pude gritar. Me quedé ahí parada como una estatua, mientras ellos se separaban rápidamente con expresiones de pánico en el rostro. Rafael balbuceó algunas palabras incoherentes, tratando de vestirse a toda prisa. Mi madre, con una frialdad que nunca le había visto, simplemente dijo: «Alice, puedo explicarlo». Pero ¿cómo se explica una traición así? ¿Cómo una madre explica que le robó el novio a su propia hija? Esa misma noche salí de casa y me fui a vivir temporalmente con Joana. En los días siguientes descubrí que el caso ya llevaba meses. Rafael confesó todo por mensaje, cómo mi madre había empezado a seducirlo sutilmente, cómo le decía que yo era muy joven e inmadura para él, cómo lo convenció de que sería mejor para todos si él se quedaba con una mujer de verdad. El dolor que sentí fue indescriptible. No era solo la pérdida del novio, sino la destrucción de toda la confianza que tenía en la persona que debía ser mi refugio. Mi madre, la mujer que me dio la vida, que me crió, a quien amaba incondicionalmente, me había apuñalado por la espalda de la forma más cruel posible. Diego se puso furioso cuando lo supo. «Esa mujer perdió la vergüenza, Alice. ¿Cómo puede hacerle eso a su propia hija?», gritaba, más indignado que yo misma. Joana lloraba conmigo todas las noches, me abrazaba y decía que todo pasaría, que encontraría a alguien mejor. Pero yo no quería a alguien mejor. Quería mi vida de vuelta. Quería que todo fuera solo una horrible pesadilla,
Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Tuve que seguir trabajando en la misma empresa que Rafael, viéndolo todos los días. Él intentaba hablar conmigo, pedir disculpas, pero ¿cómo se pide disculpas por una traición de esa magnitud? Mi madre llamaba constantemente, enviaba mensajes, aparecía en mi trabajo, pero yo no podía ni mirarla. Lo peor de todo es que ellos asumieron la relación públicamente. Mi propia madre caminando de la mano por las calles de Caruaru, con el hombre que yo amaba, que debía ser mi esposo. La gente susurraba cuando yo pasaba, algunos con lástima, otros con mórbida curiosidad, como si yo fuera una atracción de circo. Pobrecita Alice, la madre le robó el novio. Esas palabras me perseguían. Me había convertido en motivo de chisme en toda la ciudad. Fue entonces cuando la rabia comenzó a ocupar el lugar de la tristeza. Una rabia tan profunda, tan corrosiva, que comenzó a consumirme por dentro. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa más que en la venganza. Diego, al notar mi estado, me sugirió algo que cambiaría mi vida para siempre. Alice, ¿conoces a doña Sebastiana? Esa señora que vive en la Casa Azul, cerca del cementerio. Dicen que ella resuelve esas cosas. Ya sabes, ¿no? Doña Sebastiana. Todos en Caruaru sabían quién era, aunque pocos lo admitieran. Una señora negra, de unos 70 años, que trabajaba con cosas diferentes. Bendiciones, limpias espirituales y, según rumores, magias más pesadas para quien necesitara justicia. Al principio me resistía a la idea. Yo había sido criada en la iglesia, creía en Dios, y eso me parecía mal, pero el dolor era tanto, la humillación tan profunda, que empecé a considerar seriamente la posibilidad. Una noche, tras otro día torturante viendo a Rafael y a mi madre coqueteando en la oficina, sí, ella empezó a ir ahí para visitarlo. Tomé una decisión, tomé el teléfono y llamé a Joana. «Jo, ¿me llevas a la casa de doña Sebastiana?» La casa de doña Sebastiana estaba en una calle de tierra, en una zona antigua de la ciudad. Era una construcción sencilla, pintada de azul claro, con un patio lleno de plantas que no sabía nombrar. Cuando tocamos la puerta, una voz ronca gritó desde adentro: «Entra, muchacha, te estaba esperando». Eso me puso la piel de gallina. Joana prefirió quedarse en el coche y yo entré sola. La casa olía a incienso y hierbas secas. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de santos, orishas y símbolos que no reconocía. Doña Sebastiana estaba sentada en un sillón viejo de cuero, fumando un cigarro de hoja. Era más bajita de lo que imaginaba, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, pero sus ojos parecían ver a través del alma. «Siéntate aquí, hija», dijo señalando una silla frente a ella. «Cuéntale a la abuela qué pasa». Y lo conté todo. Entre lágrimas y sollozos relaté toda la traición, todo el dolor, toda la humillación. Doña Sebastiana me escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando, como si confirmara algo que ya sabía. Cuando terminé, ella se quedó en silencio unos minutos, fumando y observándome. «Esa mujer rompió la ley más sagrada, muchacha», dijo finalmente. «Una madre no toca al hombre de su hija. Eso va contra la naturaleza, contra los espíritus, contra todo lo que es correcto en este mundo. ¿Usted puede ayudarme?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Sí puedo, pero no será fácil, ni barato. Y tienes que estar absolutamente segura de lo que pides, porque después de poner la rueda a girar, no hay vuelta atrás». Me explicó que necesitaría algunos ingredientes específicos para un trabajo en la encrucijada. Algunos los podía comprar yo, otros ella los proveería. Pero había algo que debía conseguir por mi cuenta, un objeto personal tanto de mi madre como de Rafael. «Tiene que ser algo que utilicen en el cuerpo, que tenga su olor, su energía pegada», explicó. «Y debe ser tomado sin que ellos sepan». El precio del trabajo era alto para mi salario, pero Diego se ofreció a ayudarme.
Alice, si esto te va a dar paz, yo pago hasta el último centavo, dijo. Conseguir los objetos fue más fácil de lo que imaginaba. De mi madre tomé una cadena de oro que siempre usaba, aprovechando un momento mientras se bañaba. Aún tenía las llaves de la casa. De Rafael conseguí una pluma que siempre llevaba en el bolsillo, en una ocasión que la dejó olvidada sobre mi mesa de trabajo. Doña Sebastiana fijó el trabajo para un viernes a la medianoche. Me explicó que tendríamos que ir a la encrucijada más transitada de la ciudad, donde 4 calles se encontraban cerca del centro. Tienes que estar preparada, muchacha, me advirtió. Estas cosas mueven energías muy fuertes. Tal vez sientas cosas raras, veas cosas que no deberías ver, pero no puedes tener miedo. El miedo arruina todo. La noche señalada, doña Sebastiana me buscó en un coche viejo, conducido por un hombre que solo presentó como mi asistente. Fuimos hasta la encrucijada de las calles 15 de noviembre y 7 de septiembre, en el corazón de Caruaru. El lugar estaba desierto, iluminado solo por faroles amarillos que creaban sombras danzantes en el asfalto. Doña Sebastiana sacó del carro una bolsa grande llena de materiales que no logré identificar bien en la oscuridad. «Quédate aquí a mi lado y no te alejes», instruyó. En el centro de la encrucijada montó un pequeño altar con velas rojas y negras, una botella de aguardiente, puros, monedas y los objetos que yo había llevado. Había otros ingredientes que no me dejó ver claramente, manteniéndolos envueltos en paños oscuros. Algunos secretos necesitan guardarse, muchacha. Si te cuento todo, el trabajo pierde fuerza, explicó cuando le pregunté sobre los objetos misteriosos. Entonces comenzó el ritual. Doña Sebastiana encendió las velas y los puros, derramó aguardiente en el suelo en forma de cruz y comenzó a hablar en una lengua que no entendía. Las palabras salían de su boca como un canto bajo e hipnótico que parecía sonar mucho más fuerte de lo que realmente era. El olor era intenso, aguardiente, humo de puro, incienso y algo más que no lograba identificar. El aire se sentía pesado, cargado de una energía que hacía que mi piel se erizara. «Ahora hablas tú», me instruyó. «Di sus nombres y lo que quieres que ocurra, pero acuérdate, pide justicia, no venganza. La diferencia es importante». Con voz temblorosa dije los nombres de Marlene y Rafael y pedí que pagaran el daño que me hicieron, que sintieran el mismo dolor que yo, que fueran humillados como yo, que perdieran todo lo más valioso que tenían. Doña Sebastiana tomó los objetos personales de ellos y los quemó en una pequeña fogata que encendió con las velas. La cadena de mi madre se derritió con un sonido extraño y la pluma de Rafael se deshizo dejando un olor acre y desagradable. «Está hecho», dijo, apagando las velas. «Ahora solo hay que esperar. Pero recuerda lo que te dije, esas energías también van a regresar a ti, así que cuida tu corazón, no dejes que el odio te consuma». Guardamos todo rápidamente y nos fuimos. Durante el camino de regreso, sentí una mezcla extraña de alivio y temor. Parte de mí se sentía culpable de haber recurrido a eso, pero otra parte, la parte herida y humillada, sentía una satisfacción sombría. Los efectos empezaron a aparecer la semana siguiente. Rafael llegó al trabajo el lunes con un aspecto terrible. Estaba pálido, con ojeras profundas y parecía constantemente nervioso. Empezó a cometer errores graves en los reportes, cosa que nunca había pasado antes. El jefe lo regañó varias veces. Mi madre tampoco estaba bien. Joana, que seguía en contacto con algunas vecinas de mi antigua calle, me contó que Marlene presentaba problemas de salud extraños. Dolores de cabeza constantes, insomnio, pérdida de apetito. Había consultado varios médicos, pero nadie lograba dar con el diagnóstico. Pero el trabajo no había terminado. Doña Sebastiana me avisó que habría un gran final, como ella lo llamaba.
La justicia se va a manifestar de una forma que ni imaginas, muchacha. Solo espera. Y tenía razón. 3 semanas después del ritual, la bomba explotó de una manera que nunca habría previsto. Rafael fue despedido de la empresa después de que descubrieron que estaba desviando dinero de los clientes. Aparentemente, llevaba meses haciéndolo, desde mucho antes incluso de empezar la relación con mi madre. La investigación mostró que usaba su puesto para alterar los valores de las declaraciones de impuestos y embolsarse la diferencia. La suma era considerable, más de 50.000 reales. No solo perdió el trabajo, sino que también enfrentó un proceso penal por fraude. Mi madre, al descubrir quién era realmente Rafael, sufrió una crisis nerviosa. La hija de la vecina me contó que Marlene pasó días encerrada en casa, llorando y gritando que había sido engañada, que él solo se acercó para tener dónde vivir sin pagar renta. La verdad salió a la luz de manera cruel. Rafael nunca sintió nada genuino por ninguna de las dos. Era un oportunista que se aprovechó primero de mi amor y luego de la soledad de mi madre. Estaba endeudado, tenía problemas con prestamistas en João Pessoa y vio en nuestra familia una oportunidad fácil para establecerse y sacar dinero. La situación empeoró cuando aparecieron más víctimas de Rafael. Había hecho lo mismo en otras ciudades. Conquistaba a mujeres vulnerables, ganaba su confianza y la de sus familias, robaba lo que podía y desaparecía. Pero esta vez se complicó con el fraude en la empresa. Rafael fue arrestado y mi madre quedó devastada. Había perdido a su hija, la reputación en la ciudad, y descubrió que el hombre por el que lo sacrificó todo era un criminal. Debería estar feliz por la justicia que pedí, y en parte lo estaba. Pero también me sentía extraña, como si una parte de mí se hubiera perdido en el proceso. La rabia que alimenté tanto tiempo dejó un vacío en su lugar. Fue Diego quien me hizo ver que debía seguir adelante de verdad. Alice, lograste lo que querías. Ahora tienes que decidir quién serás de aquí en adelante, me dijo una tarde mientras tomábamos café en casa de Joana. Tenía razón. Me había vuelto una persona amarga, enfocada solo en el dolor y la venganza. Había perdido la capacidad de sonreír genuinamente, de confiar en la gente, de soñar con el futuro. Decidí buscar ayuda profesional. Empecé a ir a terapia con una psicóloga llamada Doctora Carmen, una mujer dulce y sabia que me ayudó a procesar no solo la traición, sino también todos los sentimientos complejos que surgieron después. Alice, me dijo una vez, debes entender que el dolor que tu madre te causó no justifica que cargues odio para siempre. El odio lastima más a quien odia que a quien es odiado. Fue un proceso largo y difícil. Aprendí a separar el rencor del amor que aún sentía por mi madre, a pesar de todo. Aprendí que perdonar no significa olvidar o aceptar lo que ella hizo, sino liberarme yo misma del peso emocional que cargaba. También empecé a cuestionar mi decisión de recurrir a la brujería. Hablando con la doctora Carmen, vi que aunque el resultado fue favorable para mí, el proceso me había cambiado de formas que no esperaba. Me convertí en alguien capaz de buscar venganza, y eso me asustaba. 6 meses después de los sucesos con Rafael, decidí mudarme a Recife. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los chismes, de las miradas de lástima y de los recuerdos dolorosos que cada esquina de Caruaru me traía. Conseguí trabajo en una empresa de marketing digital, un área completamente diferente a la que tenía antes. Fue desafiante, pero también liberador. Poco a poco fui descubriendo talentos que ni sabía que tenía. Descubrí que era buena con redes sociales, que tenía creatividad para campañas publicitarias, que lograba relacionarme bien con clientes. En Recife conocí gente nueva, hice amigos verdaderos que no sabían nada de mi historia pasada.
Por primera vez en mucho tiempo, podía ser solo Alice, sin ser la Alice a quien su madre le robó el novio. Fue allí donde conocí a Bruno, un periodista de 31 años, amable y paciente. Nuestra amistad creció lentamente, sin prisa, sin presión. Él notaba que yo cargaba cicatrices y respetaba mi tiempo. Cuando finalmente me sentí lista para contarle mi historia, me escuchó sin juzgarme. «Alice, eres mucho más fuerte de lo que crees», me dijo. «Pasar por eso y aún así volver a amar. Eso es coraje». Bruno me ayudó a comprender que mi experiencia, por más dolorosa que haya sido, me hizo más empática, más cuidadosa con los sentimientos de los demás, más capaz de valorar relaciones verdaderas. 2 años después de mi mudanza a Recife, algo sucedió que no esperaba. Mi madre apareció en la puerta de mi departamento. Estaba visiblemente más vieja, más delgada, con canas que antes teñía religiosamente. Sus ojos, que un día fueron brillantes y vanidosos, ahora parecían llenos de tristeza y arrepentimiento. «Alice», dijo, su voz casi un susurro, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar contigo». Mi primer instinto fue cerrar la puerta. Mi corazón se aceleró, y todas las emociones que creía superadas volvieron de golpe. Pero algo en su expresión, algo que no veía desde hacía mucho, me hizo dudar. «Pasa», dije finalmente. Nos sentamos en mi pequeña sala, un silencio pesado entre las dos. Marlene miraba sus propias manos, como buscando las palabras correctas. «Destruí todo», empezó, sus palabras entrecortadas. «Destruí a mi hija, a mi familia, mi reputación, mi dignidad, todo». Me contó cómo habían sido los últimos 2 años. Tras la prisión de Rafael y el escándalo, cayó en profunda depresión. Perdió amigos, fue juzgada por toda la familia y tuvo que lidiar sola con la culpa y la vergüenza por lo que hizo. «Alice, no sé qué me pasó. Me sentía vieja, invisible, sin propósito. Cuando Rafael empezó a prestarme atención, a hacerme sentir bonita otra vez, perdí el juicio por completo. No pensé en ti, no pensé en las consecuencias, solo pensé en mi ego herido de mujer envejeciendo». Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. «Sé que no puedo regresar el tiempo, sé que no puedo deshacer el daño que te hice, pero necesito que sepas que no pasa un solo día sin que me arrepienta profundamente, sin que me duela haber perdido a mi hija». Fue una conversación larga y dolorosa. No intentó justificarse ni minimizar lo que hizo. Asumió completamente la responsabilidad y me pidió perdón, sin esperar que la perdonara, pero necesitaba decirlo. Y yo, sorprendentemente, sentí que estaba lista para escucharla. «Mamá», dije finalmente, «lo que hiciste fue terrible. Me lastimaste de una manera que no sabía que era posible. Rompiste mi confianza en el amor, en la familia, en todo lo que creía». Ella bajó la cabeza, preparada para más reproches. «Pero», continué, «guardar rencor contra ti me está lastimando más que a ti. Ya no quiero cargar ese peso». El perdón no llegó de golpe. Fue un proceso gradual, construido a base de conversaciones difíciles, de límites establecidos, de mucho trabajo emocional de ambas partes. Marlene empezó también a ir a terapia y, poco a poco, reconstruimos una relación. No la misma de antes, esa ya no sería posible, pero algo nuevo, basado en una comprensión más madura de nuestras fallas y humanidad. Ella me ayudó a planear mi boda con Bruno, 2 años después, no como la madre tradicional que elige el vestido de novia, sino como una mujer genuinamente feliz de ver a su hija amando y siendo amada de manera sana. Hoy, 5 años después de todo eso, puedo decir que encontré la paz. No fue fácil, y aún hay días en que el dolor vuelve, pero aprendí a lidiar con esos sentimientos de una forma más sana,
sobre la brujería. Esa es una parte de mi historia con la que aún tengo sentimientos encontrados. Por un lado, creo que doña Sebastiana realmente canalizó energías que sacaron la verdad sobre Rafael. Por otro, cuestiono si fue el ritual lo que causó su caída o si él mismo ya estaba destinado al fracaso por sus propios errores. Lo que sé es que buscar venganza a través de la magia cambió algo en mí. Me mostró que era capaz de desearle el mal a alguien, aunque fuera a quien me hizo daño primero. Ese descubrimiento de mí misma fue aterrador y me hizo reflexionar mucho sobre la persona que quiero ser. Hoy creo que la verdadera magia está en el perdón, en la capacidad de reconstruirse, de amar otra vez a pesar de las cicatrices. Es una magia más difícil, que requiere mucha más fuerza y coraje que cualquier ritual en una encrucijada. Si tú estás pasando por algo similar, si alguien que debería amarte te traicionó de la peor manera, debes saber que el dolor un día pasará. Ahora puede parecer imposible, pero pasará. Y cuando pase, descubrirás que eres más fuerte de lo que imaginabas. El camino hacia la curación no es lineal. Hay días buenos y malos, momentos de rabia y de paz. Pero cada paso en esa jornada vale la pena, porque al final no solo serás sobreviviente de tu dolor, serás una persona transformada por él, más sabia, más compasiva y paradójicamente más capaz de amar. Espero que mi historia pueda ayudar a alguien que esté pasando por una situación parecida. Comenten abajo si han vivido algo similar o si conocen casos de traición familiar. A veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor ya es un primer paso hacia la curación. Y recuerden, por más oscura que sea la noche, siempre amanece.